ha sido descubierta que no hace lo que tiene que hacer. Dios no necesita cámaras, Dios no necesita sistemas de vigilancia. Dice la palabra que sus ojos están puestos sobre nosotros. Hace ratito cantábamos la mirada de Dios que está sobre nosotros, que queremos su mirada. Pero en verdad, quisiéramos que sus ojos estén fijos sobre nosotros las 24 horas del día. O sea, esto no depende de ti y de mí, pero llevándolo a un punto imaginario, en realidad quisiéramos que Él estuviera de día y de noche vigilándonos. O habría momentos en que le dijéramos, ¿sabes qué? Dios, espérame tantito, porque voy a hacer algo que no te agrada. Yo creo que muchos reflexionando nos pasaría eso en nuestra vida. Porque llegan momentos en que a lo mejor no estamos obedeciendo conscientemente, porque desobedecer inconscientemente a veces suele sucedernos. Pero cuando desobedecemos conscientemente, esto nos va a traer consecuencias. Lo que leímos es solamente una pequeña porción de una reprimenda que el profeta Samuel le hace al rey de Israel de ese momento. ¿Quién era el rey de Israel en ese momento? Era el rey Saúl. ¿Y qué fue lo que hizo Saúl para que Samuel le dijera esto? Bueno, lo que hizo Saúl fue que desacató la indicación que había recibido de parte de Dios a través del profeta Samuel. Saúl desacata la indicación. Y fíjese, no es que la desacate en su totalidad, sino que la cumplió parcialmente. A veces eso sucede en nuestra relación con Dios. Puede ser que digamos, pues yo sí obedezco, pero no obedecemos como deberíamos de obedecerle. No lo hacemos como se debería. Por ejemplo, ahorita que estoy diciendo estas palabras, se me viene el ejemplo de la ofrenda. Dice la palabra que Dios ama al dador alegre, pero a veces cuando damos, a veces no damos con alegría. Y entonces lo que Dios tiene para bendecirnos no se cumple en nuestra vida, por eso. Y no depende de la cantidad. O sea, no quiero que me lo tome usted a mal este ejemplo. O sea, no se trata de la cantidad, sino de qué forma lo hacemos. Eso es el punto. Dios ve el corazón. Acuérdense, Dios ve el corazón. Y Él examina nuestros pensamientos. Y Él se da cuenta cuando estamos realizando las cosas con devoción, cuando estamos haciendo las cosas con devoción o cuando las hacemos por obligación. Por ejemplo, en la palabra de Dios nos dice que todas las cosas que hagamos, las hagamos como para ¿quién? Como para el Señor. Ahora yo le pregunto a usted y me pregunto a mí mismo, ¿en verdad todo lo que hacemos lo hacemos como para el Señor? O a veces decimos, pues ahí se va. Ahorita no me están viendo en mi trabajo, ahí se va. Ahorita no me está viendo mi esposa, ahí se va. ¿Cómo hacemos las cosas? ¿Se da cuenta cómo a veces con poquito desobedecemos la palabra del Señor? O nos pasa como con Saúl. Cumplimos, pero nada más a medias. Saúl cumplió a medias. Cumplió a medias porque permitió que algunos del ejército se llevaran de la grosura del ganado. Se llevaron, Dios le dijo, vas a destruir
todo lo que hay en Amalek. Lo vas a destruir, desde el rey hasta el último habitante de ahí, lo vas a destruir, con sus pertenencias y todo. ¿Y qué fue lo que hizo Saúl? Para empezar, le perdonó la vida al rey de Amalek. Le perdonó la vida. Y en segundo, permitió que algunos de su ejército se llevaran cosas de valor. Entonces, al ver Dios esto, le manda a decir con el profeta, dice, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. A Dios lo que más le interesa de nosotros es la obediencia. A Dios no le interesa si tú vienes con ropa de marca, no le interesa a Dios si vienes con guaraches, eso a Dios no le interesa. Lo que Dios busca de nosotros es la obediencia. Por eso aquí lo recalca la palabra. Dice, es mejor, dice, la obediencia que los holocaustos y las víctimas. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de carneros. Prestar atención. Sí, es bien importante esto, hermano. ¿Por qué? Porque vamos al punto. Yo quiero que en esta hora veamos qué bendiciones nos da la obediencia total. ¿Qué bendiciones nos da la obediencia total? Así como Dios nos pide una obediencia hacia Él, Dios es justo y Dios es bueno. Cuando somos obedientes, Dios recompensa. Y vamos a ver algunas de estas bendiciones. Vean lo que dice la primera, Hechos 5:32. Hechos 5:32. Si alguien la quiere leer, por favor. Nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado a Dios a los que le obedecen. Gracias, hermana Clara. ¿Sí escuchó o sí leyó? ¿A quiénes les es dado el Espíritu Santo? Ahí se está refiriendo, no se está refiriendo al acto o la tarea salvadora del Espíritu Santo, sino al poder, a lo que llamamos hoy en día la unción del Espíritu Santo. ¿A quién le da Dios esa unción? A los que obedecen. A los que obedecen es a los que Dios les da esa unción, les da ese poder, les da esa llenura, les da esos dones. A veces decimos, pero ¿por qué Dios no me da mis dones? ¿Por qué Dios no me usa como yo quisiera? Ahí está la respuesta. Márquelo ahí en su Biblia, la cita, Hechos 5:32. ¿Por qué no puedo sentir la presencia de Dios en mi vida? ¿Por qué siento que voy a la iglesia, pero como entro, salgo? O a veces hasta peor. ¿Por qué? Porque no somos obedientes. Dios quiere que seamos obedientes y a Dios no lo podemos engañar, hermano. A Dios no lo podemos engañar. Podemos engañar, ya le dije, a nuestro jefe, a nuestro patrón, podemos engañar a nuestra esposa, a nuestro esposo, podemos engañar a toda la gente. Puede ser la persona más astuta del mundo. Pero a Dios no lo vamos a engañar. A Él no se puede. Por más que usted quizás diga, a lo mejor un día
no sé, tenías que cumplir con algo, dijiste, te invitaron, hermano, vamos a evangelizar, y tú dijiste, no puedo, es que tengo esto que hacer, y no era cierto, engañaste al hermano, pero a Dios no lo engañas. ¿Cuántas veces nos topamos con gente que le invitamos a algo y nos dicen, sí, yo ahí voy a estar, yo ahí llego? ¿Y qué pasa? No llegan. Con tan poquito nos damos a conocer. Dice la palabra de Dios que el hablar de nosotros debe de ser sí o no. Sí, es decir, sí puedo, o decir la verdad. ¿Sabes qué, hermano? No puedo, o no quiero. Sí, es mejor decirlo así y no estar inventando pretextos, excusas, que a final de cuentas nos hace caer en mentira y no cumplimos lo que decimos que vamos a hacer. Entonces, a Dios no le gusta eso. ¿Quieres tú ver una unción del Espíritu Santo derramada en tu vida? ¿Quieres que el Señor use tu vida? Use tus manos, use tu boca para dar palabra de aliento, palabra de ánimo, palabra de consuelo, palabra de Dios, palabra profética. Seamos obedientes a la palabra. Así lo dice. En segundo lugar, Ageo 1, 12, 14. Ageo 1, 12, 14. Si alguien lo puede leer, por favor. Y el Dios Zorobabel, hijo de Salatiel, Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Gracias, hermana Eve. ¿Mande? Sí, el 14. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová, de los ejércitos, su Dios. ¿Qué podemos observar ahí? ¿Qué podemos observar? Están muy calladitos. ¿Mande? Ageo obedeció en llevar la palabra. ¿Qué era lo que tenía que hacer Ageo? Ageo tenía que llevarles la palabra a los líderes y por consiguiente al pueblo. ¿Quiénes eran los líderes? Era Josué y Zorobabel. ¿Y qué les fue a decir? Que empezaran a edificar, que empezaran a construir. ¿Y qué dijeron ellos? Sí, lo vamos a hacer. Y empezó la construcción de lo que tenían que hacer. Empezaron ellos a trabajar. No pusieron objeción. Acuérdense que la obra que hicieron, tanto Nehemías como Esdras, como Zorobabel, Josué que estaba con ellos, no fue fácil porque había mucha oposición. Habían regresado ellos del cautiverio y cuando regresan a su tierra, la encuentran que está llena de personas que eran extranjeros, pero ya se habían adueñado de la tierra de ellos. Es como lo que hoy se les dice comúnmente paracaidistas. Llegaron ahí a la tierra de Israel y se plantaron ahí.
¿Y ahora cómo los sacas? Y eran un montón. Y entonces Nehemías, Esdras, Zorobabel llegan y tenían problemas. Pero ¿cuál fue la actitud? Eso es lo que tenemos que ver. ¿Cuál fue la actitud de Zorobabel y Josué en este pasaje que leímos? Bueno, que leyó nuestra hermana Eve. ¿Cuál fue la actitud? Ellos no dijeron, ay, Ageo, dile a Dios que somos poquitos. Dile a Dios que no podemos. Dile a Dios que necesitamos un curso de albañilería porque no sabemos cómo hacer las cosas. Y le hubieran puesto un montón de pretextos a Ageo. Pero ¿qué fue lo que dijeron? Sí, vamos a hacerlo. ¿Puedes volverlo a leer, hermana Eve, por favor? Sumo sacerdote y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, el espíritu de Josué, hijo de Josadak, somos sacerdote, el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos de Dios. Gracias, hermano. Ahí está la prueba. ¿Qué fue lo primero que hicieron? Cuando dice la palabra de Dios, dice, y oyeron, Zorobabel y Josué oyeron. Ese oyeron no nada más es como a veces hacemos nosotros. Usted está sentadito, yo también me ha tocado veces en que estoy ahí sentado escuchando. Y algunas cosas las capto y otras cosas no las capto. Y de lo que capto, pues voy filtrando y digo, esto me conviene y esto no me conviene. No. Lo que hicieron Zorobabel y lo que hizo Zorobabel y Josué dice, y oyeron la palabra, oyeron. Ese oyeron significa que ellos estuvieron atentos. No cuestionaron, porque a veces el problema de la obediencia es esto, que cuestionamos. Ese es el problema, hermano, con la obediencia, lo cuestionamos. Y a lo mejor sí va a haber ocasiones en que tengamos que cuestionar lo que nos dicen, más si es en contra de nuestros principios o de nuestros hábitos. Pero ¿qué objeción le ponemos a la palabra de Dios? ¿Qué objeción le ponemos a la palabra de Dios para no obedecerla? Si la palabra de Dios dice que es como un faro que alumbra nuestro camino, ¿o no dice eso la palabra? Salmo 119. Y no, las epístolas de Pedro dicen, tenemos la palabra profética más segura, a la que hacéis bien en estar atentos. Tenemos la palabra profética más segura. Si en verdad somos cristianos, debemos de obedecer. ¿Y cuál es el segundo punto? La conclusión de este segundo punto es que cuando obedecemos, Dios nos proporciona fuerza para hacer lo que Él nos dice que hagamos. Si usted, volviendo al pasaje de Ageo, dice que después de que ellos oyeron la palabra atentamente, vino el Espíritu y empezaron a trabajar. ¿Sí? Acuérdese que en las cosas de Dios primero tenemos que dar el paso. Tenemos que dar el paso. ¿Por qué? Porque somos personas de fe. No es como allá afuera. Si veo las condiciones propicias, entonces lo hago. Si no veo las condiciones propicias, no lo hago. No. Con Dios es diferente. Con Dios te dice, ve dando el paso. Y a medida que tú vas dando el paso, se te va a ir abriendo el río Jordán. Eso fue lo que le pasó a Josué. Empezaron a caminar, empezó a caminar el pueblo, y conforme iba caminando el pueblo, el Jordán se fue secando, se fue abriendo un camino para ellos.
Así es en nuestra vida espiritual, hermano. Porque ¿cómo es como lo queremos hacer nosotros? Ay, el hermano ya me dijo que vaya a evangelizar, pero si ni me han dado un curso de evangelismo, pero si soy bien torpe para hablar, pero si siento que eso no es lo mío. Ay, el hermano ahora quiere que me ponga a dar clase a los niños. Ay, no, a mí los chamacos me chocan. Si por eso ni me caso, porque no me gustan los niños. Pero el hermano, qué desconsiderado es. Sí, es decir, ponemos objeción a lo que se nos está proveyendo, a lo que se nos está diciendo que hagamos. Y así, ¿cuándo vas a poder realizar las cosas? Sin embargo, si decimos, Dios mío, tú sabes que soy como Moisés, soy torpe de labios, Señor, pero va a haber esta actividad, ayúdame, Señor, a poder hablar, hazme como a la samaritana, hazme como al gadareno, Señor, que tan solo con ese encuentro personal contigo, ellos se fueron a evangelizar. Pero no, el temor nos gana y preferimos decir, no, hermano, no puedo, no tengo tiempo, no esto, no el otro. No, tenemos que accionar y en el nombre del Señor, en el nombre de Dios vamos a hacer las cosas. Y ahí es cuando nosotros podemos decir que el poder de Dios se perfecciona en tu debilidad. ¿Cuándo vamos a poder decir como Pablo? O más bien dicho, como Dios le dijo a Pablo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En lo que tú eres en lo que tú crees que eres menos capaz de hacer, ahí es donde quizás Dios te va a poner para forjarte. Así es Dios, hermano. A lo mejor tú dices, yo canto precioso y nunca me toman en cuenta para cantar. Siempre el hermano me dice que lave los baños. Hazlo con agrado y Él te va a promocionar. Dios es justo, hermano, pero nos prueba, porque quiere sacar brillo de nuestra humanidad. Entonces, el segundo punto que fue respecto a Ageo es que proporciona fuerza. La obediencia proporciona la fuerza para que Dios obre a través de nosotros. Vamos con el tercero. Hebreos 11 del 7 al 8. Hebreos 11 del 7 al 8. Si alguien lo tiene y lo quiere leer, por favor. La fe Noé, que cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca y que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Gracias, hermana Clara. ¿De qué personajes nos está hablando la palabra? De Noé y de Abraham. Dos personas que mostraron obediencia a Dios. Fueron personas obedientes. Pero, ¿qué fue lo que hizo que fueran obedientes? La fe. ¿Quieres ver qué tan grande es tu fe? Prueba tu obediencia. ¿Quieres ver qué tan grande en realidad es tu fe? Prueba tu obediencia. Nosotros ya hemos hablado y se los he repetido muchas ocasiones cómo Dios le dice a Noé, vas a hacerme una arca, un barco
con estas medidas de largo, de alto y de profundidad. Me las vas a hacer así. Y le vas a poner una puerta, le vas a poner una ventana, la vas a cubrir de este material. Y todo Dios le fue diciendo cómo lo tenía que hacer. Y la palabra de Dios, ¿qué nos dice que hizo Noé? Dice, y le obedeció en todo. Le obedeció en todo. Era una locura que en ese momento Noé hiciera una arca. No estaba viviendo cerca del mar, pero él la hizo. ¿Por qué? Porque tenía fe. Entonces, a veces nos cuesta trabajo entender los propósitos de Dios. Mire, hermano, yo he escuchado de personas que han hablado en contra de hombres o mujeres que Dios los usa en profecía. Hasta se burlan, porque desgraciadamente, aunque nosotros somos pentecostales, tenemos doctrina pentecostés, que creemos en los dones del Espíritu Santo, que creemos que Dios sigue obrando, pero aún dentro de nuestras filas de la iglesia pentecostés hay gente que no cree en esto y se burla de los dones del Espíritu Santo. Y cuando a alguien le dicen, es que Dios va a usar tu vida y vas a predicar y vas a ir a lugares y en lugar de alentar a esa persona para que la palabra se cumpla, porque sabes que cuando Dios da una palabra, también nosotros tenemos que tener la disponibilidad para que la palabra se cumpla. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, usted puede leer los evangelios, en algunas ocasiones el mismo evangelio nos dice para que la palabra de Dios se cumpliera. Es decir, Dios hacía algo para que esa palabra se activara en su vida. Pero si Dios te está diciendo a través de alguien, Dios va a usar tu vida grandemente, pero si tú no buscas a Dios, pero si tú no te entregas a Dios, pero si tú no te consagras, pero si tú te dicen que limpien los baños del templo y dices, no, porque es que Dios me va a usar para ir a las naciones, y empiezas a tomar esa actitud, entonces no esperes que la palabra de Dios se cumpla. ¿Quién fue el que mintió? ¿Dios? ¿O es que tú no tienes la actitud para empezar el proceso que Dios quiere en tu vida? Porque para que Dios empiece a hacer algo en tu vida, tienes que pasar por fuerza por un proceso. Tienes por fuerza que pasar por un proceso, y el proceso muchas veces va a ser doloroso. No va a ser fácil, es lo que yo les decía hace 8 días. La salvación, decimos, bueno, es gratis, porque Cristo vino a morir y pagó el precio por nosotros. Pero las bendiciones, esas sí se consiguen y cuestan. Tan solo ve el ejemplo de Jacob. Dice la palabra que estuvo luchando con el ángel por una bendición. ¿Qué tiempo? Toda la noche. Toda la noche. ¿Qué tuvo que hacer José para llegar a ser el segundo del faraón? Tuvo que ser odiado por sus hermanos, tuvo que ser vendido por sus hermanos, tuvo que estar en prisión y pasar ese proceso para llegar a ser lo que fue. Y así podemos hablar de muchos hombres que tuvieron que pasar por procesos, hombres que habla la Biblia y hombres que después de hechos que siguieron el Espíritu Santo trabajando en sus vidas, tuvieron que hacer cosas y aguantar para que Dios cumpliera su propósito en ellos. Pero nos cuesta trabajo entender eso.
Nos cuesta trabajo. Aquí Noé vemos que obra con una fe ciega. Dios le dice, haz un arca, y la hizo. El segundo, Abraham, vete de tu tierra, vete de tus parientes, vete de tu casa. 3 cosas le dice Dios a Abraham. Primero le dice la promesa. Le dice, haré de ti una nación grande. A los que te bendigan, bendeciré. Y a los que te maldigan, maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Pero, ¿qué tenía que hacer Abraham? Dejar 3 cosas que tú y yo no haríamos. 3 cosas que no haríamos. Y por eso ni tú eres la madre de la fe, ni yo soy el padre de la fe. ¿Qué tenía que dejar? Dice, deja tu tierra. Deja tu tierra. ¿Y qué significaba la tierra? Pues todo lo que le pudiera traer. Sí. Todos sus costumbres, sus amistades, es decir, el mundo. Eso era la tierra. Tienes que dejar el mundo. Tienes que dejar a tus parientes. ¿Sí? Tienes que darme la prioridad a mí. Y en tercer lugar, deja tu casa, deja tus bienes materiales. Y así lo hizo Abraham. Dice que la palabra que se fue a una aventura. ¿Y le fue bien en la aventura? No siempre le fue bien, no siempre le fue bien. Lo primero que hace cuando sale de su tierra y de su parentela y de todo lo que tuvo que dejar, es que llega a Siquén, y de ahí se va a más adentro, a la tierra de Canaán, pero empieza a haber una hambruna. Empieza a haber una hambruna. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Que se va a Egipto. Y Abraham quizás en ese momento hubiera dicho, ¡ay, Dios mío, me mandas para acá y ahora me tengo que ir para allá porque hay hambre! De veras que muchos no aguantaríamos, hermano. No aguantaríamos. No soportaríamos toda esa carga emocional, toda esa carga espiritual. No la aguantaríamos. Diríamos, ¿sabes qué, Dios? Te doy gracias por la propiedad y el terreno que me quieres dar, pero aquí te lo dejo. Ya me voy. Pero a eso Dios nos ha llamado. A eso Dios nos ha llamado. Entonces, el tercer beneficio, o lo que podemos evidenciar cuando tenemos una obediencia total, es que la obediencia es el resultado de la fe. La obediencia es el resultado de la fe. Si tú eres una persona de fe, vas a ser una persona obediente a la palabra de Dios. Si eres una persona de fe, vas a ser una persona obediente a la palabra de Dios. Así de simple y sencillo. ¿Sí? ¿Quieres medir tu fe? Pruébamelo con tu fe. Vamos a la cuarta. Dice Isaías 1:19. ¿Qué dice? Si alguien lo puede leer, por favor. Gracias, hermana. Está bien cortito, ¿verdad? Pero dice, si quisieres y oyeres, ¿qué va a pasar? Comerás del fruto de la tierra. Aquí lo importante son las 2 primeras palabras. Querer y oír. Querer y oír. Sí. Si quisieres. Vea cómo Dios nunca nos va a obligar a hacer algo.
Nunca, nunca, nunca nos va a decir, oye, tienes que hacer esto a la fuerza. Dios nos deja. Hay mandamientos que nosotros, ahora sí, no hay objeción. No hay objeción. Por ejemplo, cuando la cena, nosotros aquí la hacemos cada año se hace la cena. Es decir, deberíamos esos días, pues apartarlos y venir. Qué bonito sería que toda la congregación, toda la iglesia, todos los que son miembros de esta iglesia, ese día tuvieran el deseo de pasar y tomarla. Es una vez al año. Pero ¿qué pasa muchas veces? Pues que no lo hacemos. A veces en Semana Santa vienen más gente que ni es de la iglesia, hermanos que venían y hace 20 años que no se presentan acá, ese día se les ocurre venir a tomarla. Pero los que son constantes, vamos a decirlo así, constantes, pues no se presentan. Las causas, solo ustedes las sabrán, o solo los que no vienen las saben. Pero si nada más es una vez al año, y no cumplimos, porque esta es una ordenanza. Por eso estoy hablando de la cena, porque es una ordenanza. Dice, cada vez que hagan esto, tengan memoria de mí. Pero nosotros lo queremos hacer como nosotros. No, yo siempre me acuerdo de Diosito, siempre le oro, siempre leo su palabra, pues siempre le oras para pedirle cosas, siempre lees su palabra, nada más lo que te conviene. Y nuestra vida espiritual, pues es una vida espiritual enana, no crecemos, seguimos siendo los mismos de hace 20, 30, 50, 100 años. Porque no nos interesa obedecer. Y no crecemos. Y no probamos lo que Él tiene para nosotros. Dice Isaías, si quisieres y oyeres, ¿qué va a pasar? Vas a probar del fruto de la tierra. ¿Y eso de qué nos está hablando? Que Dios te va a bendecir. Dios va a conceder las peticiones de tu corazón, como dice el Salmo. Dice, deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Pero si no eres obediente, ¿cómo quieres que Dios te bendiga? Si no eres obediente, ¿cómo quieres que Dios haga cosas grandes en tu vida? A veces estamos muy mal, muy enfermos. Ya sentimos que que San Pedro nos está llamando, porque Dios no creo que te esté llamando, pero vamos a decir que San Pedro te está llamando y ya decimos, no, Dios mío, yo te prometo que si tú me sanas, voy a llegar temprano al templo, voy a ir a las naciones, voy a ir a los montes y los collados, llevando el evangelio que Cristo nos dejó y hablándole a las almas que Cristo sana y salva y que se arrepientan hoy. Y hasta poetas nos volvemos. Pero ¿qué pasa cuando Dios nos sana? Volvemos a ser los mismos de siempre. Volvemos a ser los mismos de siempre. Y nuestra vida no crece. Sí, ese es el cuarto punto, que es la obediencia total nos conduce a ricas y abundantes bendiciones. Si Samuel le dice a Saúl, si bien hubieras hecho, tu reino sería confirmado. Pero como no obedeciste, Dios te ha desechado. Como no obedeciste, Dios te ha desechado.
¿Cuántos quisiéramos que Dios nos desechara? Nadie quisiera eso. Entonces, ¿por qué no tratamos de obedecer? Y finalmente vamos a ver 1 de Pedro 1:22. Ya es la última, son 5. 1 de Pedro 1:22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. ¿Puedes repetir, hermana, lo primero? Eso es en lo que nos vamos a enfocar. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia. Hasta ahí, dice, habiendo purificado nuestras almas. ¿Por medio de qué? De la obediencia. Sí. Tenemos que purificarnos, hermano. Usted y yo, la misma palabra de Dios dice que nosotros somos vasos. A veces dice vasos de barro, a veces dice vasos útiles, pero uno de los adjetivos con los que la palabra nos califica es como vasos. Entonces, ¿qué debemos? Si nosotros somos, imagínese usted como un vaso. Usted como un vaso, ¿qué es lo que necesita diariamente si está continuamente siendo usado? Ser llenado, pero yo le pregunto a ¿usted llenaría un vaso con agua limpia si está sucio? No, entonces ¿qué se necesita hacer para que pueda ser llenado? Lo tenemos que lavar. Entonces eso es lo que nos está diciendo Pedro. Eso es lo que nos está diciendo. Dice que nuestra alma se purifica ¿a través de qué? De la obediencia a la palabra. Quiere decir que la palabra viene a ser como un agua que nos está limpiando. Nos está limpiando y a través de esto nosotros somos aptos para volver a ser usados. Pero ¿cómo Dios nos va a usar si estamos sucios? Tomando el ejemplo de un vaso. ¿Cómo tú le vas a servir a alguien agua en un vaso que está sucio, mosqueado, con sarro? ¿Cómo le vas a servir? No se puede, ¿verdad? No se puede. Pues así es nuestra vida espiritual. ¿Qué tenemos que hacer? Obedecer a la palabra, porque cuando nosotros obedecemos a la palabra, nuestra alma se va purificando. ¿Puedes volverlo a leer, hermana Clara? Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Ok. Bueno, podemos sacar más provecho a este verso, pero solamente nos enfocamos en lo primero. Sí, dice que nuestras almas van a ser purificadas. ¿Cuántos necesitamos purificar más nuestra alma? ¿Cuántos necesitamos realmente que Dios obre algo en nuestra vida? Lo necesitamos, diariamente lo necesitamos. ¿Por qué? Porque estamos en este mundo y en este mundo nos ensuciamos continuamente. ¿Y de qué forma nos limpiamos? Ahí lo dice muy claramente, a través de la palabra. A través de la palabra. Obedezcamos, hermano. Obedezcamos a lo que la palabra de Dios nos dice. Obedezcamos y produzcamos. Produzcamos en la medida que Dios nos dé, produzcamos lo que Él quiere. Pero empecemos a ejercer, empecemos a trabajar. No objetarle a Dios. Y Dios va a hacer cosas grandes en nuestra vida. Ponte en pie, hermano, en esta hora.